todo el endiosamiento de la imagen de Bolívar. Entonces, cuando tú ves la cantidad de países a los que fue, tú dices, pero este tipo cómo tenía tanta plata. Dicen que Bolívar fue un excelente líder militar, pero líder político terrible. Los colores de nuestra bandera, amarillo, azul y rojo, que es por los labios de Catalina, los ojos de Catalina y el color del pelo de Catalina. Miranda embaraza a su ama de llave. El caso donde Manuelita Sáenz lo ayuda y lo ayuda a que claro, se escape. lo saca por la Claro, lo ventana. saca por la ventana. Que la ventana no era tan alta como se pensaba. Este tipo es doble espía, tiene unas ideas raras. Bienvenidos a un nuevo episodio de Polihistóricos. En esta ocasión estamos estrenando nuestro integrante José Gregorio Romero. Ya lo habíamos tenido en otro episodio sobre la izquierda y la derecha, vayan a verlo. Y tenemos a nuestro invitado, Dorian Márquez, comediante, rapero también, si no me equivoco, experto, bueno, no es que, bueno, sí experto, lo que pasa es que tú eres apasionado más que todo de la historia de Venezuela y una manera distinta de verlo, ¿no? Porque los profesores de historia nos cuentan así la historia súper así serios y tú eres como que mira, tú sabes lo que había entre Manuelita y Simón Bolívar. De manera casual, de una manera más Exacto. tranquila, de una manera agradable. Entonces, bueno, es un placer tenerte aquí, Dorian, que podemos hablar contigo. Y bueno, Gracias por traerme. Yo encantadísimo de conversar siempre, bueno, cuando se trata de la historia y de lo que sea, siempre tratar de, digamos, compartir lo que uno va leyendo y va recopilando por ahí, porque en general lo que yo intento, tengo un intento de divulgación histórica. Y hacerlo, bueno, de una manera digerible y sobre todo entretenida. Porque precisamente lo que tú dices, uno va a la primaria o a la secundaria y de verdad esto le parece un fastidio. Sí. y yo creo que es la manera en que nos la enseñan, siempre es una manera, es la misma manera y la gente se cansa siempre con los profesores de esa misma manera de enseñarle. Entonces, y hay que entenderlo que la historia es un cuento, es un chisme. Es un chisme, exacto. Hay que verlo de esa forma. Claro, hay algo que yo sí digo que esto es un take que tengo nuevo, porque es que tengo tiempo pensando. Porque uno se queja mucho de pronto de cómo te lo enseñaron en la escuela. Sí. Yo siento en general, y he estado viendo así, yo siento que en general no está mal. No es que todo lo que te cuenten es mentira, sino que, el otro día puse ese ejemplo, es como cuando tu mamá te va a contar un chisme familiar, pero no te dice cosas, de pronto no te cuenta que tu tío no es hijo de tu abuelo. Porque tú estás chiquito, yo Claro. no puedo decirte eso. O sea, de pronto dentro de toda la narrativa que hay en el sistema educativo con respecto a la historia, ahí lo que se intentó fue condensar todo el tema de la fundación de este país. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? De pronto pasabas por el sistema de castas, que te empiezan a enseñar el tema de la colonia y el sistema de castas y todo este asunto. Pero, oye, sería un poco denso, además de mostrarte quiénes eran los del sistema de castas, decirte quiénes se odiaban entre sí. Porque eso es algo muy importante dentro del proceso histórico. En el sistema de castas, bueno, sabemos que teníamos los blancos peninsulares, los blancos criollos que eran los mantuanos de acá, Claro. los canarios, los pardos, pero entre los pardos y los blancos habían Rivalidades, los zambos. todo eso, ahí había incluso las clases sociales desde el pardo, digamos hacia abajo, que ahí entraban pardos, zambos, indios, incluso un poco arriba estaban los canarios. Por más que dijeran como que, bueno, sí, Sambo es hijo de indio y negro. Bueno, el negro lo detestaba. Claro. No, ¿por qué? Porque te ligaste con un indio. Claro. Entonces, esas cositas, bueno, son las en donde no abunda el sistema, porque tampoco da tiempo. Sí, pero hay muchos temas interesantísimos en la historia de nuestro país y no se tocan en el sistema educativo. Muchos chismes que pasan desapercibidos, se enseñan muchas cosas y sin saltándose otras. Por ejemplo, en la toma hay muchos huecos, sobre todo, por ejemplo, que vamos a hablar de eso más tarde, porque nosotros nos reunimos acá para hablar sobre todo del endiosamiento de la imagen de Bolívar. Sí. De esa imagen de Bolívar como la hemos endiosado a lo largo de los años, sobre todo desde que empezó Antonio Guzmán Blanco a hacerlo. Queremos mencionar también la traición que sufrió Miranda de parte de Bolívar, la traición que sufrió Piar de la parte de Bolívar. Y entonces muchas veces en la historia que se nos da a nosotros en Venezuela se saltan muchas de estas partes importantes y de la vida de Bolívar. Y por eso, bueno, vamos a mencionar también de cómo se le ha endiosado y se saltan estas
estas partes importantes de la vida de Bolívar y se le ve más como una historia, una figura, como un dios, más que como un ser humano que Sí, fue nuestro libertador. Claro. Bueno, yo quisiera dar un contexto. Bueno, todos sabemos que éramos colonia de España, ¿no? Entonces empezaron a surgir estas ideas de la Revolución Francesa, de la Ilustración, empezaron como que a llegar esas ideas acá. Y uno de los interesados fue Bolívar y que también, bueno, dicen que en primero que sí que apareció fue Miranda, que Miranda ya tenía esa idea planteada y que un día que fue que se encontró con Bolívar en una reunión de la Junta de Caracas y ahí fue que los dos coincidieron y empezaron a tener ideas parecidas y empezaron a coincidir sobre que había que independizarse de España en Latinoamérica. Ahí hay un tema, varias cositas, por ejemplo, en cuanto a conceptos. Claro, esto no tiene que ver con la parte del sistema educativo, esto es algo que después quizás si abundas más llegas al asunto. En cuanto a conceptos, por ejemplo el tema de la colonia, ahí es importante y a mí me gusta precisar eso siempre, que es el hecho de que separar el concepto de colonia. Por ejemplo, cuando pensamos en Inglaterra, bueno, los Estados Unidos eran 12 colonias. Sí, 12 colonias. Sí. 12 colonias. La colonia tiene un, digamos, fundamento de carácter extractivo. La colonia, que es lo que hacía Inglaterra en los Estados Unidos. Vamos, ¿qué hay ahí? Todos esos recursos, tráetelos. Y ya. Aquí no queremos construir un edificio, aquí no queremos construir una plaza, aquí no queremos construir un pueblo. Cambio, el sistema español básicamente intentó replicar lo que tenían en la península aquí. Entonces, por eso se hablaba de provincias ultramarinas, que es como Margarita, por decirlo. Es algo, no está acá en tierra firme, lo tenemos por allá, pero eso es nosotros también. Claro. Y por eso tú ves acá que, bueno, aquí se fundaron ciudades, aquí las ciudades incluso, la distribución de las ciudades tienen eso que llaman esa distribución española, que es como Caracas, hay una plaza en el centro y alrededor crece con cosas, así es Caracas, así es Carúpano, así es Cumaná, así es Maracaibo. Entonces, allí es un factor como importante eso, porque cambia un poquito. Sí. Quizás la percepción de lo que teníamos acá. Y como tú mencionas, hay, por ejemplo, en Twitter, en las redes sociales, ahí ves a muchos chamos diciendo, no, los españoles nos robaron el oro, o sea, devuélvanos el oro. Como tú dices, nosotros éramos una provincia de España, que éramos parte de España, y los que nacían en Venezuela eran ciudadanos españoles del imperio español. Y esa mayoría de ese oro que dicen, ay, nos robaron el oro, iba directamente a las provincias, con las construcciones que se iban a hacer aquí en las provincias En gran de España. parte de eso, y por otro lado, el oro que se llevaron era lo que llamaban el quinto real. Quinto real era, básicamente la comisión que ellos se Exacto, llevaban, la que comisión. era la quinta parte de todo lo que se extraía. Claro. Entonces, eso sí, ¿no? Siempre es importante precisarlo porque ves que hay dos sistemas completamente diferentes. Ahora, esto estamos hablando en los papeles, las leyes, habían unas leyes de Indias que llamaron, se legisló para que aquí hubiese un marco legal para hacer cosas. Claro. Pero esto en la práctica era un poco distinto. Porque entonces cuando vamos a la práctica, los peninsulares sí tenían un recelo. O sea, los de España, los de allá, sí tenían un recelo con los que estaban aquí. Y los criollos, y hay un tema también del merecimiento. Lo que llaman los criollos, que son los españoles que vinieron, conquistaron y se reprodujeron acá. Sí, exacto. Dicen, o el pensamiento era, mira, esta tierra la conquisté yo. Los que están allá en España, yo no sé qué piensan ellos de mí, a mí no me importa, pero yo soy mejor que ellos porque yo vine para acá, me peleé y me quedé aquí. Entonces, al enterarte y comprender un poquito esas visiones, también llegas al punto que 200 años después, ya en el proceso de independencia, del por qué el proceso de independencia lo llevan adelante son los blancos criollos. Exacto. Sí. Los mantuanos. Y es un proceso, lo que llaman la Primera República, que vamos con lo que comentabas de Miranda y de Bolívar. Miranda, me gusta hay un libro de Alfonso Rumazo que se llama Miranda, protolíder de la independencia. Siempre se le llama precursor. O sea, él está en contra como de ese nombre de precursor, es un protolíder porque de verdad fue el primero o de los primeros que pensó, oye, América no debería depender de España. Sí. Y ningún programa. Y eso él se le ocurre y él empieza a trabajar por eso. Miranda tiene un valor importante a nivel, digamos, de pensamiento. Porque, bueno, fue a él que se le ocurrió. Vamos a hacer esto. Y él empieza a mover todas las piezas allá en Inglaterra. Empieza a tratar de comunicarse con el gobierno inglés. Bueno, plantea en 1806 la invasión.
Claro, Sí. verdad. La hace, fracasa, le va muy mal. Incluso, esos fueron los primeros muertos por la independencia vienen de la invasión de Miranda. Porque en 1806 fracasa, vienen estadounidenses, en la mayoría estadounidenses, fracasan, los apresan en Puerto Cabello, si no me equivoco, y ahí los fusilan Sí, a sí. ellos. Entonces, ¿cómo llega Bolívar al asunto? Bueno, cuando ocurre el 19 de abril de 1800, Miranda está fracasado y limpio, porque quedó limpio Eso después sí, de la campaña. cuando no, y le pasa que cuando tú ves la cantidad de países a los que fue, tú dices, pero este tipo cómo tenía tanta plata. España, Francia, Rusia. Sí, sí. Eso también es fino ponerle la lupa un poco. Pero bueno, él queda limpio después de 1806 con una pensión que le daba el gobierno inglés, que era lo que cobraba. Y es cuando en 1810 ocurre aquí el movimiento de la Junta de Caracas. Y la Junta de Caracas dice, bueno, hay que ir a hablar con los ingleses para pedirle apoyo y para que ellos sepan lo que está pasando. Porque al final, como que la visión, ojo, no sé si así es todavía en la geopolítica, no tengo ni idea, pero para salir de una potencia como que vas con otra potencia. Sí, así fue. Entonces, bueno, vamos a hablar con los ingleses. Que esto lo plantea Carracholo Parra Pérez en Historia de la Primera República. Que ellos mandan una comisión a Inglaterra. Era Simón Bolívar el que tenía para pagar los pasajes. Por eso él va. Ok. Él va porque, mira, el que tiene el dinero para pagar esos pasajes soy yo. ¿Cuánto tengo que llevarme? Se lleva a Andrés Bello y se lleva a un señor llamado Luis López Méndez. Se van a Inglaterra y ellos, la Junta de Caracas, les dice, mira, por allá está un tal Miranda. No le paren. No, eso lo plantea Carracholo Parra sabía. Pérez y dice, mira, no le presten atención a las ideas. Y vamos a otra cosa, por un tema del sistema de castas que hablamos ahorita, Miranda era canario. Exacto. Miranda no era querido y su familia no era incluso. Hay Bueno, un episodio en donde su papá, Era hijo de panaderos. la mamá La era mamá era panadera y panadera. el papá era lo que llamamos un pulpero, que es lo que decimos ahorita que tenía un bodegón. Y el pulpero era muy mal visto ok. en esa época. José Tomás Bove fue muy mal visto. Ahí está otra vez el caso de que los españoles de allá con los mantuanos que estaban acá tenían una rivalidad. No eran bien vistos. José Tomás Bove había nacido en donde era asturiano. Se mudó acá a Venezuela a los 15 años, hizo su pulpería y era muy mal visto por los mantuanos por ser un pulpero. Claro, porque tú sabes que la visión era... ¿Qué pasa? En esos tiempos, hay que poner un poco en contexto, en esos tiempos la igualdad no era el canon. Claro. O sea, ahorita que nosotros pensamos, bueno, nuestro pensamiento moderno, sí, mira, todos somos iguales y todo. En ese momento no. En ese momento era los conquistadores, nuestras mujeres son primas de la Virgen María y bueno, de aquí venimos nosotros, pues. Entonces, en el caso de los canarios fueron, lo que llaman los blancos de orilla, fueron los españoles que nadie envió. Porque ellos, de allá de la península, enviaban funcionarios para acá. Pero los canarios eran los que emigraban, venían a probar suerte. Venían que, bueno, vamos a ver, en el nuevo mundo hay cosas que hacer. Y venían y ahí había los que le iba bien, como el papá de Miranda. El papá de Miranda monta su pulpería, pero ¿qué pasa? Para las clases altas, el trabajo manual era deleznable. El trabajo manual era... Vale, pero ¿cómo es eso que tú haces pan? Qué asco que tú haces pan. Aquí no. Nosotros no trabajamos, porque mi dinero lo heredamos de hace 400 generaciones y no nos hace falta eso. Y eso es lo bueno. Entonces, al papá de Miranda le van a dar un cargo de jefe de las milicias de blancos y le dan su uniforme y le dan su bastón. Y los mantonos dicen, no, porque él va a usar el mismo uniforme que nosotros. Y ahí... Entonces el papá de Miranda escribe una representación al rey que mira, aquí están unos blancos que no me dejan usar la cuestión. Y el Me está fastidiando. Sí, y el rey dice, mira, dejen a ese señor usar su uniforme. Y los blancos ofendidos, con los criollos ofendidos con que no es posible esto. Entonces, de esos odios, luego te viene el hecho de una desconfianza frente a Miranda. Cuando Miranda hace la expedición en 1806, aquí se recoge dinero para ponerle precio a su cabeza. Y todos pusieron dinero. Imagínate. Porque no sabía. de Miranda lo que se decía era que, bueno, mira, ese tipo Canario. es canario, es masón, tiene el pelo largo, usa zarcillo, no, eso va en contra de Dios. Sí. Entonces, bueno, basado en eso, le dicen a Bolívar, mira, por ahí está un tal Miranda, no le paren. Y si le van a parar, por favor, que sea de un modo decente para nosotros. Van hacia allá, ellos no logran conversar con el gobierno inglés como tal. Entonces Bolívar se regresa y se trae a Miranda. Entonces, claro, básicamente la situación es que cuando él llega es como que Bolívar y ¿qué más? Estamos finos con los ingleses. Y que fino, tanto fino no. Pero mira lo que trae. Francisco de Miranda.
Y bueno, ahí empieza la participación de Miranda en todo que si lo vemos desde ahorita, desde un punto de vista, ya digamos, bueno, desde donde estamos parados, bueno, el que sabía sobre independencia era Miranda, el fue el que Sí, se le ocurrió. sí. Miranda era jefe de Bolívar, era Sí. jefe de Bolívar y cuando pierden Puerto Cabello, Miranda en ese momento era el jefe de Ah, sí. Bolívar. Entonces así después lo entregan y después lo traiciona, pero bueno, Hay cosas que recordarlo. ahí con Miranda, que es el hecho de que eso fue una desilusión para él de alguna manera. Sí. Porque, claro, va Bolívar para allí y dice, ¿sabes que allá en Caracas no queremos ser independientes, man? Todo el mundo está feliz, todo el mundo está en independencia, vente que este es tu sueño. Además, tenemos una gente preparada para dar puño y para dar tiro, eso está fino. Y cuando llega Miranda, me consigue que sea a mí con un palo en el hombro y que esta Claro, es la no tropa estaban que yo tengo. preparados. No. Y Miranda es Miranda se va de aquí a los 17, 18 años. Él hizo una vida europea. Sí. Ajá, así es. ¿Sí? Peleando en la Revolución Francesa, por ejemplo, oye, la guerra a la europea era una guerra disciplinada, Así es. eran unos soldados que tenían toda la preparación. Y la independencia de Estados Unidos también participó, bueno, participó en España también peleando. No, llegó a puestos altos en cada... Ha puesto muy alto. En Por Dios, Francia... ya en- todo el mundo lo sabe, pero Miranda tiene su nombre ahí en el Sí, arco sí. del triunfo. Eso Ahora, me es parece un porque honor. cada vez que te lo dicen es como si tú no supieras nada de historia. Tú sabes que Miranda, Sí, el nombre está en el siglo. eso es un orgullo, eso es un orgullo. Ya lo sé, ya lo Ahí sé. también siempre hay, a mí me gusta ver un poco también el tema de las circunstancias. Por ejemplo, Miranda consigue el título de capitán. Eso es algo que se hacía antes. Eso ahorita uno dice, qué feo, pero eso es algo que se hacía antes. Miranda consigue el título de capitán. ¿Lo compró? Sí. Ah, él ¿lo compró? Sí, sí. Ah, yo le iba a decir echar una broma. Él lo compró. Imagínate. En España, él sale de aquí, básicamente con una visión de que, y sus padres también, como que, mijo, aquí no hay futuro. Aquí no hay Ajá. futuro. Mira qué feo me tratan a mí. Dale. Miranda tiene la particularidad, desde que él se monta en La Guaira, en ese barco, empieza a escribir toda su vida. Todo. El diario de Miranda es la fuente principal de todo ese proceso que se lee sobre él. Ujú. Entonces, cuando él se va, le dan un dinero a su papá. Mira, váyase con esto. Usted se va con esto, se va con este dinero, pregunte allá por el compadre no sé qué. Él llega y, bueno, él compra su título de capitán. Eso es algo que se hacía antes, normal. Incluso los criollos, siempre cuando lees de pronto la historia de algún mantuano, el tipo de entrada es coronel. Y como tú eres Sí, coronel de entrada. las sí. conexiones que tenían, claro. Porque, bueno, Claro. Sí, eran terratenientes, tenían muchísimo dinero. Y él toma el título de capitán del regimiento de la princesa. Y él pelea en Melilla. Melilla creo que ya es África. O esa parte de la frontera. Él pelea allí, se destaca allí, le va muy bien, él recibe sus felicitaciones y todo esto. Luego, él participa en los Estados Unidos, es porque España está apoyando la independencia Sí. de los Estados Unidos y bueno, mandó una gente para allá. Ujú. El caso, ahí, luego de los Estados Unidos, el reino de España comienza a perseguirlo a él. Porque que por espía, ¿no? O algo así. Sí, hay alguien que se dedica a decir como que este tipo es doble espía, este tipo además tiene unas ideas raras, porque bueno, que tenía sus ideas por allí como que, mira, y Sí. si no independiente, coño, ¿por qué yo dependo de España? Pues? Sí. Entonces ahí empiezan a perseguirlo y él, digamos que deserta en los Estados Unidos. Entonces, que es cuando empieza, se va a Inglaterra y es cuando empieza su viaje europeo, que es el Miranda Valentina Quintero. Miranda Valentina Quintero es el Miranda, sí, él viajó mucho. Ajá. Él agarra Ok. y se da su tour y va a Suecia y va a Alemania y va a todo lado. Ahí es donde va a parar a Rusia. Quería hablar de eso, menos mal lo sacaste, el tema de Rusia, que habla con Catalina la Grande. ¿Qué nos puedes decir de ese encuentro que tuvo Miranda con Catalina la Grande, con esas sospechas que hay de esa relación que tuvieron? Catalina en esa época ya era mayor, entonces, sí, ¿qué me puedes decir de ¿Qué esa? pasa? Catalina tenía una particularidad, que a ella le gustaba la gente famosa. Ujú. Ajá. Le gustaba andar con los famosos. él Farandulera, lo eh. invitaba- Farandulero. Era farandulera. Exacto. Le invitaba para los banquetes a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Miranda va a Rusia y se enteran que por ahí anda un tal... Miranda era un tipo con mucha fama. Sí. ¿Por qué era un tipo con mucha fama? Porque él sabía, mira, esto sí es algo de Miranda, ahí hay que ser mirandino, es un hombre que sabía hacer networking. El papá de networking era ¿Verdad que Francisco sí? de Miranda. Entonces,
Él logra, por ejemplo, en sus viajes europeos, él está con un pana que está conectado con Turnbull, está conectado ahí en el gobierno inglés, entonces cuadra sus pasaportes, sus cartas de recomendación. Entonces, así es como va Rusia, y en Rusia los oficiales de Catalina se enteran, ay, por ahí está un tal Miranda, ese tipo es famosísimo. Lo invitan a sus coritos sanos allí, y Miranda además tiene la cosa de que habla muy bien, de que sabe mucho, tipo muy letrado, muy inteligente, culto. Y Catalina, oye, está fino Miranda. Ahí lo que ocurre, soy parte de las anotaciones porque eso es una cosa increíble que pasa. Ellos están en el banquete, entonces dicen que Catalina le pasó la ensalada. Oye, que como Catalina te romántico. pasa, ay, prueba ahí. Claro. Con todo el En mundo. directa. Y que te lo dé la zarina. La zarina, no directamente es como que porque tú no puedes tocar al rey. Eso está raro. Claro. Eso no, Ah, ok. ella Y que la le- zarina te dé una ensalada a ti, ¿qué significa Claro. eso? Ah, cuidado. Pásale ahí, Claro, la claro. mayonesa y la zarina toma ahí. La carabota. Claro. Entonces ella tenía, se decía que era su amante, Potemkin, creo que era. Y este tipo es el que le dice a Miranda, pero ¿para dónde tú te vas? Quédate un rato. Y él se queda un rato y él sigue asistiendo a los banquetes, a las cosas que hace. Este tema de la relación, que si Miranda se dio a Catalina, no sé. Y esos son asuntos, digamos, Sí. extrahistóricos. No se porque sabe, no está confirmado. Lo que realmente, la relación realmente es el tema de que Catalina le agradaba, era farandulera y le gustaba tener bajo, y le daba su protección. Capaz se dice eso por el tema de que, mira, le dio uniforme, lo hizo oficial del ejército ruso, le dio pasaporte, le dio dinero. Y yo, bueno, pero ¿y qué te está haciendo feliz? Exacto, Miranda? de gratis. Sí, sí, sí. Exacto. Pero es que ella era así. No era nada más con Miranda. Ella hablaba con pintores, le mandaba dinero y cuando digo de mandar es que financiaba. Sí, sí, claro. Catalina le pagaba el Patreon a los panos. Exacto, claro. Totalmente. Entonces, así es la relación ahí. Esto ayuda mucho a Miranda con la persecución española que tenía, porque cuando él sale de Rusia, él logra, con su pasaporte ruso y con su... Hacerse pasar por... Exacto. Claro, él apoyo. va a Suecia y dice, mira, no, Catalina es amiga mía y los Claro. suecos finos, Tengo vale, su venga. besito todavía acá en la mejilla. Exacto. Entonces, bueno, sí, ese es el factor en donde él viaja mucho y conoce mucho. Y es verdad, tú me puedes confirmar que Yo- los colores de nuestra Ah, bandera, amarillo, ok. azul y rojo, no son nada de eso de lo que dicen ahora, sino es que es por los labios de Catalina, los Ay, ojos de eso. Catalina y el color del pelo de Catalina. No, yo sí creo que eso es Eso es inventado. de lo mismo, sí, de Yo lo también, mismo que yo sacan. también te iba a preguntar otra cosa, pero un poquito más, vamos a hacerlo en otro idioma. Es verdad que él tenía una especie de libro en la que... Donde guardaba vello público. sí, ese, bueno, ya Ah, fuiste verdad. directo al grano, ese Sí, mismo. exacto. No, se supone que es real. ¿Qué pasa? A él la Inquisición lo persigue. Porque él lee libros prohibidos. Ojo, libros prohibidos no es que, wow, no, este está leyendo un libro pornográfico, está leyendo un libro... No, libros prohibidos eran ideas que ellos no comulgaban. Por ejemplo, leer libros sobre la ilustración, Ujú. sobre la Declaración de los Derechos del Hombre, eso era algo prohibido. Ok. Entonces, bueno, él tenía una colección de un montón de libros que estaban prohibidos por el gobierno español, y cuando le hacen digamos, el allanamiento, que le encuentran el poco libro, también le encuentran eso. Porque Miranda sí era un tipo con mucho éxito con las mujeres. Eso, Bueno, eso- ahí lo eso- eso sí demostró. no es extrahistórico. Ahí lo demostró. Ni de tradición oral y tal. Incluso eso lo recomiendo. Si la gente quiere revisar un poco, el libro de Alfonso Rumazo está en internet. Excelente. Y ahí habla un poco, por ejemplo, de cuando él va a los Estados Unidos. En los Estados Unidos el tipo es el mismísimo, no sé. George Clooney. No sé, Bad Bunny ahorita, Bad eso era Bunny, Miranda, exacto, eso exacto. no- El tipo le escribe. Edgar Ramírez, pues, No, Edgar no, no, Ramírez. sí. Ajá, es el mismísimo Edgar Ramírez. El tipo le mismísimo escribe Edgar cosas, básicamente le escribe, mira, me tienes olvidado. Ah, bueno. Sobrinas de personajes allá. No, mira, esta señora que le escribe era la hermana del comandante general de una zona en los Estados Unidos. Entonces, como que iba para las casas a visitar, mira, no tengo a Miranda, y las sobrinas lo veían. Se y, volvían oye, locas de una, claro. ¿Quién es ese tipo, vale? Entonces, eso, él sí era un tipo con muchísimo éxito con las mujeres. Incluso, Miranda embaraza a su ama de llaves. Ah, bueno, eso no Su lo esposa, sabía. que él le hace 2 hijos a
A la muchacha que le cuidaba en la casa. Pero era tremendo, mira. Sí, era No, tremendo. no, era amigo. Ese es como Schwarzenegger, se llama. Sí, se habla mucho de Hizo- Bolívar. hizo que lo era- mismo. Se habla mucho de Bolívar, que era tremendo, pero mira Miranda también. No, Miranda estaba duro en su vida amorosa. Claro. Claro. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema que el tema principal, sobre el endiosamiento de la imagen de Sí, que Bolívar. eso nos interesa mucho. Que sí queremos discutir eso contigo. Que es que como todos los venezolanos lo hemos sabido a lo largo de la historia, sobre todo, ya sabemos que desde Antonio Guzmán Blanco empezó este endiosamiento de la imagen de Bolívar. ¿Qué es lo que tú ves negativo en este endiosamiento de la imagen de Bolívar? Si es que lo ves o estás a favor de eso. No, ¿Qué puedes decir? En general uno nunca está a favor como de quitar las sombras de los personajes históricos. Ujú. ¿Qué pasa? Hay un factor, esto tiene que ver es con la visión del mundo y las dinámicas del mundo en esos momentos. Por ejemplo, cuando Guzmán Blanco lo hace, antes de eso, Bolívar estaba de alguna manera olvidado o no querido. Porque cuando Bolívar muere aquí no se le quería. Así es. Y fue un... Bueno, en esa época dictador significaba otra cosa, pero se volvió un líder así absolutista. Sí. Que eso se vuelve irónico porque luchaba contra un imperio absolutista y quería convertirse él mismo en un líder absolutista. Sí. Entonces generó Y cierto, que, bueno, resen- no resen- siguen mis ideas. Está bien, pues. Exacto. Yo me instalo acá. cierto resentimiento generó en la sociedad. Él dice, entonces, claro, en ese proceso, cuando a él se va y no es querido, él se va y no es querido por otras cosas, más allá del tema de por lo menos asumir la dictadura en Colombia. Asumir la dictadura en Colombia lo que le trajo fue enemigos del bando que no quería que suprimieran la vicepresidencia, que es el caso de Santander. Ujú. El gran problema de él al final de su vida está en, ¿sabes qué? Se crea Bolivia. Ajá. Los bolivianos le dicen, bueno, escribe tú la constitución, Bolívar. Y Bolívar escribe la constitución. Bolívar le enseña la constitución a sus panas y todo el mundo, entre ellos Santander, y todo el mundo le dice, no, eso está increíble. Te quedó buenísimo, Bolívar. Te la comiste con esa constitución de verdad. Pero esa constitución planteaba presidente vitalicio. Y planteaba que el presidente vitalicio nombraba al vicepresidente. No, ¿viste? Y eso hizo mucho ruido, pero nadie le... Porque ese es el gran problema. Nadie le habló claro a Bolívar. Esto es algo, no tiene que ver solo con la historia, tiene que ver con la vida. Usted tiene unos amigos, los amigos suyos deberían decirle cuando usted la está cagando. Exacto, háblale claro, porque si no, no somos amigos. Entonces, Santander, por ejemplo, le dijo, ay, te quedó buenísimo Bolívar. Y después que le dijo, te Y le quedó buenísimo sobaba. Bolívar, Le sobaba así. iba y decía, mira lo que inventó este. ¿Ah? Y Hablaba esto no puede mal. ser, y que un presidente vitalicio. Claro. Y él era el vicepresidente. Ajá, y en ese momento Páez era más pana de Bolívar que Santander de Bolívar. No, aquí entonces es que ocurre una cosa también, que es el sentimiento separatista que existe en lo que es en ese momento la República de Colombia. ¿Por qué? Porque en Venezuela, por ejemplo, parte del resentimiento que se tiene es el hecho de que cómo tú vas a poner la capital en Bogotá. Eso era uno de los Sí, principales, eso sí. es verdad. Eso es una de las cosas. Y la división también de los países actuales, porque somos ahorita Ecuador, Colombia y Venezuela. Uno se dice que Ecuador era una capilla, Colombia era una universidad y Venezuela era un cuartel. Había muchas divisiones en ese sentido, pues si puedes decirnos algo. Porque vas a poner entonces a la capital por allá. Esa era una de las cosas. Otra de las cosas tenía que ver, bueno, además, porque vas a poner la capital por allá cuando la mayoría de la sangre que se derramó fue nuestra. Exacto. Y eso es parte del resentimiento aquí. Por otra parte, también están los intereses personales. Páez se va a Bolívar y se ve aquí como el hombre fuerte, obviamente dice, ay, yo le tengo que hacer caso a Santander que está allá. Suerte. Aquí nosotros podemos gobernarnos nosotros mismos. Eso es un factor. Lo mismo ocurre en Ecuador. Que en Ecuador gobierna el primer presidente de Ecuador, un venezolano, Sí, Juan sí, José sí. Flores. Y Juan José Flores también dice lo mismo. No, pero yo también tengo mis intereses aquí. Entonces, dentro de todo eso que está ocurriendo, viene Bolívar y se le ocurre decir, mira, y si ponemos la constitución que yo escribí en Bolivia para todo esto. Y que no, y ahí se les voltea, ahí sí se le voltea Claro. mucho más fuerte. Bolívar vuelve, empieza a tratar de calmar las aguas, viene de Perú, va a Colombia, trata con Santander, le dice a Santander, tranquilo, tú vas a mantenerte en tu puesto. Y Santander le dice, bueno, castiga a Páez, que está levantado por allá. Viene para acá, viene a Venezuela, Bolívar, habla con Páez y lo que hace es abrazarse con Páez. Y Santander dice, no, pero y entonces, claro, Bolívar lo que quería era calmar a todos sus locos. Exacto. Ahora, hubo una reunión Pero entre Bolívar y San Martín. Ah, sí, claro, ese es antes. Bolívar quería estar ok. bien con Dios y con el diablo, quería estar bien. Que es un gran error y una Claro. gran contradicción de él. Y esto es lo que
claro, él calma el problema aquí. Para eso fue en 1827. Ok. Él calma el problema aquí, en 1827. Calma el problema aquí. En 1828, por cierto, el 25 de septiembre, hace un par de días, lo intentan matar en Bogotá, precisamente por asumir la dictadura. Porque, ¿qué pasa? Es lo que dijiste del concepto de dictadura. Ajá. El concepto clásico de dictadura es un señor que toma el poder cuando la patria o el territorio lo amerita porque es un desastre. Entonces, él lo arregla y se va. Él asume la dictadura en 1828 y dice, en 1830 blanco, yo voy a tratar de arreglar esto. Pero en 1828 lo intentan matar. Ajá. Entonces él dice, a mí no me quieren aquí. Bueno, claro que no ¿Qué? te quieren porque, tuviste unas ideas raras y además unas contradicciones. Que 1828, disculpe por interrumpirte, 1828 es el caso donde Manuelita Sáenz lo ayuda y lo ayuda a que se escape. Lo saca por la Claro, ventana. lo saca por la ventana, El exacto. 25 de septiembre. Ah, que se fue cuando él, no sé si fue que se partió. Ah, no, que la ventana no era tan alta como se pensaba. Ah, claro. Sabes que yo fui a Bogotá el año pasado y fui a la Plaza de Bolívar y todo el casco histórico. Y ahí está lo que era la casa presidencial. A uno siempre le cuento, a uno lee, no, Bolívar se tuvo que tirar por la ventana. Eso no era tan alto. Sí, ¿no? Capaz sí, era sí, alto sí. para él. Exacto. Era alto. Sí. Pero eso no estaba tan alto, pues. Y claro, ahí lo intentan matar. Entonces, al final de su vida, este es el sentimiento que hay con Bolívar. No, vale, ese tipo. Aquí es que ese tipo nos quería entregar cosas y todo en Bogotá. Y en Bogotá era ese tipo, a nosotros no nos hacía caso. Y en Ecuador, entonces lo mismo. No, él estaba proscrito, básicamente. Él no lo quería. Entonces, él muere. Cuando repatrian los restos fue el primer digamos, movimiento que se hace. Bueno, vamos a dar un respeto a la memoria del tipo. Si no me equivoco, lo hace José María Vargas. No, mentira, se hace antes. Punto es que ahí, bueno, vuelven los restos de Bolívar y eso permanece. Y lo que pasa es que también, posguerra de independencia, empieza la guerra civil. Claro. Exacto, No sí, estábamos en pensar en Simón Bolívar. Hasta que, bueno, Guzmán Blanco, que es el que tiene el periodo, de alguna manera, en ese tiempo más largo de paz, empieza a construir un país. Porque hay otra cosa ahí importante. Guzmán Blanco empezó el mito de Bolívar, porque también para construir un país necesitas un mito fundacional. Y bueno, lo construyeron así como con el dios Bolívar. Alrededor del mito de Bolívar, sí. Alrededor del mito. Claro, pero eso mismo que te iba a decir, que me gusta esa idea de que Guzmán Blanco empezó a construir el país a partir de Bolívar. Pero bueno, Bolívar en sus últimos años, como estábamos mencionando, le hizo muchas cosas mal, hizo muchas cosas que se equivocó. Y yo siento que ese endioseamiento que hizo Guzmán Blanco, a pesar de haber construido el país y que le haya salido bien, por muchos años salió bien, yo siento que terminó creando un efecto dominó que terminamos muy mal gracias a ese endioseamiento de Bolívar. De hecho, hay un libro que se llama El culto a Bolívar, que fue Elías que... Pino. Ajá, creo que es Germán Carrero. Carrera, claro. Que yo no sabía esto porque eso fue un profesor que nos los comentó y él dijo que sí, que bueno, que este autor básicamente en su momento criticó a la figura de Bolívar porque dijo que no es una persona con la que el país debería de agarrarse tanto porque también hizo sus cosas malas, ¿no? Claro. Y eso de llamar a... Bueno, es que nos vamos a meter, no quiero meterme en algo político, pero de llamar a la República Bolivariana, bueno, hay otros países que se llaman Colombia, Ecuador, ¿sabes? Entonces, Claro, pero degrada la imagen del venezolano también un poco en bolivariano, somos todos bolivarianos. Sí. Cuando Bolívar también hizo cosas muy malas y era un ser humano normal, es nuestro libertador, ojo, eso exacto. es nuestro libertador. Bueno. Pero dicen que Bolívar fue un excelente líder militar, pero líder político terrible. Yo creo que hay que hacer las paces de alguna manera con el hecho, porque ¿qué pasa? Sí, nos vendieron a Bolívar increíble y después nos dimos cuenta de que no era de que tuvo errores. Hay que hacer las paces con eso de alguna manera porque, a ver, es innegable que Bolívar de alguna manera fue el personaje o la figura más importante de todo un siglo y posterior a eso. Sí. Por todas las cosas que el espíritu elevado que tenía ese tipo pudo hacer. Ahora, es importante en la historia, porque les decía hace rato, que tiene que ver con la visión del mundo en ese momento. En aquel momento, la visión, cuando Guzmán Blanco y en adelante, los siguientes historiadores que estudian todo el proceso y que estudian a Bolívar, el asunto está en que la visión en ese momento era esa, endiosar todo lo bueno. Mira, esto fue lo bueno que hizo. Incluso tú lees biografías viejas de
oye, en este momento no recuerdo el autor, pero es una serie de biografías que hay son viejas y todo es muy solemne, todo es muy rimbombante. ¿Y qué pasa? Es realmente, por decirlo así, una nueva escuela de historiadores que inicia de alguna manera también Germán Carrera Damas. Y cuando digo nueva escuela de historiadores es lo que tenemos ahorita. Bueno, de hecho, él lo criticaron full porque hasta la gente como que dijo, ¿tú cómo vas a criticar a Bolívar? Y se metió en un problema así Es que eso digo, yo siento que eso nos hace daño. Por ejemplo, San Martín en Argentina lo admiran, es una imagen admirada, pero no está al nivel de que aquí en Venezuela como admiran a Bolívar como si fuera un santo. Pero es que San Martín es un tema de las dimensiones. Sí, claro, Sí, obviamente no es lo Bolívar tiene mismo. unas dimensiones muchísimo más grandes, Sí, pero bueno. el tema es que hay que hacer las paces con la historia en que estamos hablando, no solo de Bolívar, en general estamos hablando de hombres y mujeres. Y las situaciones pueden ser tan familiares como lo que nos puede pasar a nosotros en nuestras relaciones interpersonales. Por ejemplo, se habla de Bolívar fusilando a Piar, por decir algo. Bolívar no solo fusila a Piar. Hay una víctima de Bolívar que se llama José Prudencio Padilla, el almirante Padilla, Sí. que estos dos fusilamientos tienen en común que son a personas o de color o que no son de su misma clase social. Bolívar era un hombre de su época. Bolívar era un hombre del sistema de castas. Bolívar, mucha gente cree actualmente que Bolívar, cuando tiene ese plan de liberar Venezuela de la independencia, tiene la idea de también eliminar el sistema de castas anterior. No, Bolívar quería un país libre sin el Imperio Español, pero el mismo sistema de castas implementado donde los mantuanos tuviesen el poder y los terratenientes mandaran. Dicen que Miranda tenía una idea libertadora basada en la Revolución Francesa, mientras que Bolívar tenía una idea libertadora basada en la independencia de Estados Unidos, como estaba en ese momento. En esos casos también ocurre ver la evolución de Bolívar. Como digo, él era un tipo de un hombre de su tiempo. Y como hombre de su tiempo, por ejemplo, bueno, estaba en el factor del sistema de castas. Por ejemplo, la Primera República fracasa estrepitosamente y también la Segunda República luego fracasa porque Bolívar no tiene en cuenta algo que tuvo en cuenta Boves, que es que Boves agarra y dice, mira, pero aquí hay un poco de negro, aquí hay un poco de pasto, aquí hay un poco de... que es la mayoría del país. Sí. Yo tengo que trabajar con ellos. Entonces, cuando aprende eso Bolívar, eso lo aprende Bolívar es en 1815-16, cuando él va a Haití. Y Alejandro Petión, porque ahora que menciono Haití, el coco en aquellos tiempos era que ocurriera lo que ocurrió en Haití. Por eso es que también se ve muy de manifiesto esto, no, que Bolívar era racista. Bueno, claro que era, porque era un hombre de su tiempo, era el sistema de casta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en Haití, la primera república libre de América es Haití, lo que ocurre ahí es una revuelta de esclavos en donde matan a todos los blancos, baño de sangre horrible y quedan ellos. Entonces, en toda América se le temía eso. Miranda le temía eso. Miranda, antes de la caída de la primera república, decía cosas como, mira, esto no lo podemos dejar en manos de los negros y de los pardos. Pues yo prefiero, incluso, antes de capitular, de hacer la capitulación de la Primera República, dice que le tenía miedo a eso y que lo mejor que él podía hacer era como devolverle la paja a su patria y por eso él iba a capitular. Decía incluso, esto justo que lo estaba leyendo hace un par de días, la frase era que antes de que eso ocurriera, que ocurriera algo como en Haití o que las clases bajas tomaran el poder y hubiese una guerra civil, era preferible 100 años más de dominación española. Ok. Entonces, como que yo prefiero, mano, que se queden así, porque además él consideró al final que este país no estaba preparado para ser independiente. ¿Quién piensa? Miranda, okay. al final de la Primera República, antes de capitular y luego de su entrega, él dice, bueno, sí, la verdad es que esto no era un pueblo maduro. Bueno, Por eso es lo que dice, lo vas a decir, lo de bochinche, este pueblo es puro bochinche. Bueno, también, entonces... eso viene con lo que iba a decir, que bueno, que viene lo de que Miranda traicionó a Bolívar, ¿no? Que para mí, no, evidentemente, creo que para muchos, yo ahí defiendo totalmente a Miranda, porque Miranda, bueno, estaba encargado de Valencia, ¿no? Y de un ejército en Valencia. Puerto Cabello era de Bolívar, era responsabilidad de Bolívar en ese momento. Y entonces era un ejército que no estaba preparado para una guerra como la que quería Bolívar. Y dicen que Bolívar en ese momento, no estoy diciéndolo aquí con base, dicen que Bolívar en ese momento, cuando Puerto Cabello es tomado por los realistas, estaba con una mujer, andaba por ahí gozando. Imagínate, esa no me la sabía. Sí.
Puerto Cabello cae porque hay un oficial, dicho por Bolívar, de apellido Binoni, que se voltea y abre los calabozos y se levantan todos los presos realistas que estaban ahí. Ahí hay muchos detalles a revisar en ese proceso de entre la capitulación y Bolívar en Puerto Cabello. Porque cuando esto ocurre, por ejemplo, está el caso de que Bolívar le escribe a Miranda, mira, está pasando esto, mándame una gente, y Miranda no responde. Claro. Pasan 2, 3 días y el tipo no responde hasta que la última carta es, mira, ya se cayó esto, pues perdimos, ¿qué vamos a hacer? Miranda lo que está en ese momento es ocupado en la capitulación, porque justamente su idea es, mano, esto se salió de las manos, no queremos más baño de sangre, vamos a negociar. Empiezan a negociar. El gran problema ahí ocurre que Miranda, ojo, aquí creo que no es correcto como hablar, digamos, de las intenciones. Nadie trabajó ahí como para que el proyecto cayera. Las intenciones eran seguir. ¿Cuál es el tema? Que Miranda capitula y hay un poco de gente que dice, pues nosotros podemos seguir la guerra. Así como estamos, ¿por qué está capitulando? ¿A quién le preguntó él que podía capitular? Bueno, él le preguntó al Ejecutivo, a los que estaban en el Poder Ejecutivo en ese momento. Pero había gente como Bolívar, había gente como Francisco Carabaño, que estaban con planes de que no, mira, pero si nosotros hacemos esto, podemos recuperar el asunto. Ok, se firma la capitulación con Monteverde. El 30 de julio de 1812 entra Monteverde a Caracas y ocurre algo. Miranda se va a La Guaira. Miranda se va a La Guaira, embarcan unos baúles, que se supone que era el tesoro de la nación de alguna manera, y lo que dicen los demás es, pero si él firmó una capitulación en donde se nos va a respetar la vida a nosotros, ¿para dónde va él? Porque él está en La Guaira, porque él planea irse. Entonces, aquí hay un asunto. Bolívar aquí sí hay una insubordinación porque Miranda es su jefe. Eso está claro, hay una insubordinación de Bolívar. Y se dice que Miranda se iba, era para buscar más tropas, para Eso buscar... es lo que iba a decir. Eso según era la intención de Miranda. Sí. Incluso podemos decir que eso era la intención de Miranda y que fíjate cómo, por eso es que digo Ahora, que... pero Miranda no le dice eso a Bolívar. Como que mira, No, ¿qué pasó? porque justamente ese es el tema, es lo que digo, las cosas que pasan, más allá, nos pueden resultar familiares por las relaciones interpersonales. Justo lo que tú estás diciendo es, ¿y por qué no se comunicaron? Sí, claro, faltó comunicación de alguna manera. Lo que pasa es que Bolívar no era un oficial que representaba lo que uno piensa en ese momento. Bolívar, incluso, ya había una enemistad entre Miranda y Bolívar, porque Miranda intentó dejar fuera a Bolívar de la guerra, diciéndole, yo no quiero a ese muchacho aquí. Y es el Marqués del Toro el que dice, ¿cómo no? Él va a ser mi secretario. Y así es que él entra a la guerra. Miranda lo iba a dejar fuera. Entonces, ya ahí hay una pequeña rencilla. Ok, Bolívar dice, ¿para dónde va él? Sí, claro, él iba a buscar tropas y él iba a buscar ayuda. Por eso no se lo dijo a nadie. Entonces, Miranda dice, a ese tipo hay que capturarlo y someterlo a consejo de guerra porque él nos está entregando así. Se va a La Guaira con un grupo. Pero resulta que en ese grupo era Simón Bolívar, los principales, Simón Bolívar, Miguel Peña, comandante político de Caracas, y Manuel María de las Casas, el comandante militar. Esas dos personas tenían sus propios planes. Ahí es donde está el punto. Llegan, apresan a Miranda, y Bolívar dice, bueno, nos los llevamos. Y llegan Manuel María de las Casas y dicen, no. Nosotros tenemos unos planes. Y van y se lo entregan a Monteverde. No es Bolívar que van y entregan a Monteverde. Los planes allá adentro es de Manuel María de las Casas y de Miguel Peña, que van y entregan, y Bolívar, claro, Bolívar queda en medio del salpicado, obviamente. Pero, además, algo que lo salpica mucho más, luego es que dicen, ¿y por qué Monteverde le dio un pasaporte? A Monteverde le da un pasaporte a él, y aquí vuelvo a otro factor, que es lo que digo, de que tiene mucho más que ver con cómo nosotros podemos llevar nuestras relaciones familiares e interpersonales, es que Bolívar era un mantuano. Quiere decir que, bueno, tiene muchos amigos. En este momento, Peñalver será el nombre, el apellido del señor. El doctor Peñalver, si no me equivoco, de verdad me podría estar equivocando, pero podríamos también revisarlo, es quien habla con Monteverde y le dice, esto lo dice el mismo Bolívar. Bolívar dice, si no fuera por el doctor Peñalver, que me logró hacer la segunda, el pasaporte, bueno, yo no logro irme. Peñalver le promete a Monteverde, ese muchacho es un muchacho joven, él se va a ir y no se va a meter más en problemas, dale su pasaporte. Y bajo esa palabra le dan su pasaporte y él se va a la Antilla y después va a parar a Colombia,
al lado de Colombia, para Ajá. la Nueva Granada. Y bueno, Miranda termina entregado. Eso es digamos, un evento muy ahí complejo y con detalles, Complejo, sí. en donde hay una traición, obviamente la hay, porque Bolívar se está insubordinando. Obviamente No, y la hay. aprovechó. Y porque Miranda se está yendo sin decir algo. Ahora, lo que dice de que él iba a buscar tropas, es algo que entiende Bolívar tan pronto como 2 años después. Fíjate esta historia. En el año 1814, el año terrible de la independencia, Ujú. Simón Bolívar, están batallando contra Boves y Boves está amenazando con ya invadir Caracas. Bolívar llega acá, están las fuerzas de Boves entrando por los lados de los valles del Tuy, Ok. van a acercarse hacia acá, y otra gente acercándose por los lados del camino por los Teques. Ok. Entonces están rodeados. Bolívar dice, mira, hay que evacuar a las... Rivas los combate un rato y Bolívar dice, mira, no, aquí no se puede combatir a esta gente. Hay que irse. Hay que evacuar la ciudad. Y se da lo que llaman la emigración oriente. Ujú. Que es un evento horrible en donde, bueno, Bolívar agarra y le dice a todo el mundo, mira, ¿y qué hice? Y se monta toda esa gente a irse a pie para Cumaná. A pie. A pie para Cumaná, imagínate tú. Cuando Sabroso. Bolívar, ahí muere más de la mitad de lo que eran las familias caraqueñas. Sí. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan a Cumaná, ahí hay un consejo de guerra sobre qué hacer. Bolívar dice, mira, hay que llegar hasta el final X en el estado de Sucre, Ajá. está Cumaná, Carúpano, Guiria es lo que queda ahí a frente a Trinidad. Y que dice hasta Guiria si es posible, dice Bolívar, y Mariño, y Santiago Mariño, libertador de Oriente. Están planteando esto, mientras Rivas plantea, hay que pelear. Hay gente que se pone a favor de Rivas. Ok. Hay un dinero, antes de salir de Caracas, se traen lo que llaman el Tesoro de la Nación. El Tesoro de la Nación eran los reales que estaban en las iglesias. Ok. Oro, joyas y todo eso. Eso se usaba para financiar la guerra. Ujú. Eso se había mandado en unos barcos a Cumaná. Eso estaba en manos de la flota. Existían los corsarios. Los corsarios eran como unos freelancers con barcos. Exacto. Eran piratas que tenían su pasaje por el imperio inglés. Ellos tenían, mira, yo tengo 10 barcos. Tú estás haciendo la guerra. Me contratas a mí. Ajá, Te pongo mercenarios. los barcos a la orden para esto. Sí, mercenarios. Ellos lo tenían, mercenarios del mar. Totalmente. Mercenarios del mar, sí, sí. Uno de ellos, o de esto, el jefe de la flota de Oriente, era un italiano llamado Giovanni Bianchi. Giovanni Bianchi se le debía un dinero, Mariño le debía una plata. Entonces, cuando él tiene ese dinero en los barcos, él dice, bueno, yo me voy con esta plata, deja que vengan Bolívar y Mariño por ahí. Bolívar y Mariño, él empieza a irse, le avisan a Bolívar y Mariño, mira, Bianchi se va. Salen ellos, mira, ¿cómo es eso que tú te vas? No, me van a pagar los reales que me deben. Además, ya esto está caído, ya Boves lo jodió. Ujú. Denme mi dinero. Claro. Están Bolívar y Mariño, los dos libertadores, tratando de negociar. Mira, chamo, devuélveme la plata, no me robes el dinero, que ese es el dinero que nosotros vamos a usar para seguir haciendo la guerra. Pero ¿qué está pasando en tierra firme? Mira, ¿dónde están Bolívar y Mariño? Se montaron con Bianchi en los barcos y se fueron. Claro. Ah, Ahí Bolívar no y había, Mariño ahí se no había están- teléfono se están para llevando hablar esas los cosas. reales. Se están llevando los reales. No puede ser posible. Pero, ¿qué dice Bolívar y Mariño? No, mira, nosotros tenemos estos reales porque vamos a buscar apoyo. Eso fue, y ahí fue cuando se dio cuenta que Miranda Le lo pasó que quería hacer era exactamente eso. lo mismo que Miranda. Ah, bueno. ¿Qué pasa con Bolívar y Mariño? Que en lo que pisan Margarita, Manuel Piar los cañonea. No pueden llegar aquí porque ustedes se quieren llevar los reales. Verdad. Y agarra y resuelven irse a Carúpano, que está enfrente, y allá Rivas los hace presos. Se saca un documento en donde se les acusa de desertores, se les acusa de llevarse los reales. Y bueno, es exactamente Tal lo cual mismo como que le pasó. pasó a Miranda. Entonces, si hay entonces aquí podemos hablar de una traición de Rivas y Piar, pero también de una falta de comunicación en general en donde De bueno, yo Bolívar. no sabía lo que yo iba a hacer. Claro. Por eso es que ese círculo allí de la historia es lindísimo, porque hablas de, se traicionó a Miranda, bueno, pero Miranda estaba haciendo esto y este tipo pensó otra cosa. Y después allá, Bolívar también pensaba, coño, ¿verdad? Capaz, ojo, eso no lo podemos decir, pero capaz le cae la locha de que, Eso fue lo que esto quería es lo que hacer. estaba haciendo Miranda. No joda. No, y lo entregaron. Yo lo iba a fusilar, imagínate. Imagínate. Qué Entonces, bola. Eso,
digamos, no debe decir que aclara si Bolívar lo traicionó. Hay una traición, hay una insubordinación y también hay una falta de claridad o transparencia de un lado, del lado de Miranda, por decir algo, y en este otro caso, del lado de Bolívar y Mariño. Porque son hombres y mujeres que se equivocan. Así es. Bueno, ya que tocamos este tema de complejo de la toma de Puerto Cabello, de la traición de Miranda a Bolívar, de Bolívar a Miranda, vamos a pasar a la de Bolívar a Piar. ¿Te parece? Yo 1817. sé lo que vas a decir, porque me acuerdo que él un día en una clase dijo una frase de la sangre de mi sangre. Vas por ahí, Sí, ¿no? bueno, yo soy muy defensor de Piar. Ajá. Yo soy de mi familia, toda mi familia es Ciudad Bolívar. Entonces tenemos mucho cariño a Piar. El libertador de Guayana. El Ok. libertador el libertador de la batalla de San Félix también. Y para mí, él es el libertador de Oriente. Junto a Mariño, pero sobre todo Piar, siento que la historia lo ha tratado muy mal. Y quería discutir eso también de cómo a Piar lo admiraban tanto en Oriente y Bolívar se veía afectado por esta admiración que le tenían a Piar y se veía un poco amenazado, si se puede decir así. ¿Qué puedes decir tú al respecto sobre esa amenaza que sentía Bolívar? El rigor histórico allí dice que en principio, si Guayana se tiene gracias a Piar. Ujú. Él es quien hace toda esa operación. Piar estaba subordinado a Bolívar, sí lo estaba, porque cuando Bolívar vuelve en 1817 y pisa Guayana, Piar pone el ejército a la orden de Bolívar. Así es. Ahí hay un tema también que estamos hablando de que en 1814 Piar lo cañoneó. Piar se levantó contra la autoridad de Bolívar y Mariño. Ojo, no era la autoridad de Bolívar, era la autoridad de Mariño en ese momento. Mariño, más que Piar, Mariño es un personaje que sí ha sido oscurecido en la historia y Mariño es el libertador de Oriente. En 1813, fíjate, siempre se habla de la campaña admirable de Bolívar. Ajá. Pero primero la hizo Mariño en Oriente. Cuando antes de que saliera Bolívar de Cúcuta, de donde él estaba, Mariño salió del islote de Chacachacare a recuperar todo el Oriente. ¿Qué ocurre? Con Piar, bueno, Piar se le insubordina, Piar los hace presos, Piar se pone totalmente en contra, pero después como que no. Pero volvemos otra vez a lo de la mala comunicación, que Piar se les insubordina también porque pensaba que Bolívar se iba a escapar con los reales. Sí. Entonces es complicado, tampoco es que decir, mira, este es el bueno, este es el malo. Claro, Piar claro. se le insubordina, termina esto así. Igual él es quien concentra las tropas que luego van a tomar San Félix, que luego van a tomar todo Guayana. Bolívar vuelve. Aquí el problema está en que Bolívar era un gran gestor de los odios. ¿Qué pasa? Con Piar además le dio, digamos, vida a muchos oficiales que estaban ahí alrededor. Manuel Cedeño, por ejemplo. Él es quien encumbra a mucha gente. Se hizo querer. Cuando él le entrega el ejército a Bolívar, Bolívar hace algo que no le gusta a Piar. Bolívar divide el ejército y le da la mitad del ejército a la gran culebra de Manuel Piar, que es José Francisco Bermúdez. Carupanero, José Francisco Bermúdez. ¿Por qué ellos eran culebra? Porque Manuel Piar siempre se le describe, hablo del tema histórico, siempre se le describe como un tipo de muy mal carácter, como un tipo que estaba siempre como resuelto a mandar. Ocurre que en 1813, en medio de esta conquista de Oriente que está haciendo Mariño, Mariño envía a Bernardo Bermúdez, hermano de José Francisco Bermúdez, y a Manuel Piar a defender Maturín. Manuel Piar, allá en Maturín, bueno, va Bernardo Bermúdez, sí, vamos a mandar, y Manuel Piar, no, ¿qué mando yo? Y Bernardo Bermúdez dice, ay, no, yo no voy a coger esta lucha contigo, yo me voy para el cono. Claro. En el camino lo atrapan los realistas y luego él termina fusilado por los realistas. José Francisco Bermúdez dice, esto es culpa de Manuel Piar, por estar ya de mal culo y todo esto, que Del cual mal culo. entonces ahí empezó digamos, su entonces a ese tipo que se odia con Piar le dio Bolívar el mando de él. Ahí empieza un asunto. Piar empieza a sentir como que, bueno, pues esta gente me está arrestando como autoridad. Por otro lado, Piar tenía una gran ascendencia sobre los pardos, Sí.
sobre ese grueso de la tropa que peleaba. Quería mencionar eso cuando estábamos hablando antes de que Bolívar quería mantener el sistema de castas cuando planeaba la liberación de Venezuela, la independencia. Piar era un libertador que sí veía y buscaba los derechos de los negros, de los pardos, de los indígenas. Y se le tenía miedo a algo llamado la pardocracia. La pardocracia. Y entonces qué eso bien es lo que estaba mencionado. buscando Piar. Ujú. Obviamente estaba súper mal visto por todos los demás. Y Bolívar estaba cagado de que se iba a establecer una pardocracia. En efecto, que es básicamente el miedo a pasar lo que pasaba en Haití. Exactamente. Volvemos a Haití. Ese miedo que tienen en la mente todos los blancos criollos en ese momento. Y también en Europa tienen ese miedo. Y todas las clases sociales altas de América le llegó esa noticia y dicen, wow, aquí puede pasar esto, yo también tengo esclavos. Se cagaron todos. Entonces, Piar tiene una gran ascendencia sobre los pardos. Y cuando él empieza a ver que Bolívar está como, bueno, me quitó aquí la mitad del ejército, le dio el ejército a este que me cae malísimo, empieza obviamente a hablar con su oficialidad. No, este tipo está pasado, chamo, mira lo que... De verdad. Este tipo está pasado, mira lo que está haciendo y todo esto. Llega un momento, la tensión llega hasta el punto que Piar pide la baja. Él dice, mira, Bolívar, yo me voy. Dame un pasaporte para yo irme. Bolívar es un tipo... Bolívar era un gran político también en ese aspecto, en cómo hablar con la gente. Dice, Sí. Piar, quédate, tú eres útil todavía. Fíjate que le quita la mitad del ejército y todavía le dice, no, tranquilo, quédate, papá. perdona. ¿Te vas a molestar por eso? No Quédate, Piar. Y Piar dice, dame mi pasaporte que me voy. Bolívar, bueno, tome su pasaporte. ¿Qué hace Piar? Piar no se va. Piar va a Maturín y empieza a levantar allá. Mira, los blancos son... Mira, este país está jodido por los blancos, chico. Entonces empieza Piar va a Maturín y hace eso. Piar se reúne con Mariño y también empieza, digamos, hay un conato como de conspiración o de insubordinación que Bolívar aprovecha. Estos son, digamos, estas cosas de la historia en donde Bolívar vio una oportunidad y dijo, yo tengo que poner un ejemplo aquí con alguien, porque Bolívar está llegando en 1817 a Venezuela, después de pasar 2 años en el exilio, y está llegando porque a él lo pidieron. O sea, las guerrillas que estaban en el llano. O sea, pidieron su ayuda. Sí, claro, las guerrillas Bolívar. que estaban en el llano. Los principales jefes que quedaban aquí le escriben a Bolívar que no, chamo, tú eres la mano, tú eres el que tiene que venir para ponernos el orden. Y él llega y obviamente empieza a hacer uso de toda su autoridad. Entonces, aquí siento yo bueno, no es una equivocación, eso es lo que llamaba el espíritu de Piar. Piar es un tipo de formación, era un blanco. Sí. Era un catire, pero criado en medio de los pardos de las clases más bajas. Él nació, dicen que nació en La Guaira, dicen que nació en Curazao, Él no nació sé. en Curazao. Nació en Curazao. Él nació en Curazao. Nace en Curazao y luego se muda a La Guaira con su mamá. Ujú. Exacto. Por eso es que, bueno, dentro de toda esta formación, que no es un tipo con dinero y todo esto, un tipo que habla muchos idiomas, es un tipo muy inteligente, pero tenía esa parte de la personalidad que básicamente era picado. Exacto, era... No estaba aguantándole vaina a nadie. Entonces Bolívar le hizo eso y él empezó a quejarse. No, mira, Bolívar está pasado. Bolívar le dio el pasaporte y en vez de irse, aquí es donde está el punto álgido, está ahí. Él no se fue. Entonces Bolívar dice, este tipo está en campaña En mi contra. en mi contra. Sí. Entonces, ¿qué hace? Está haciendo vaina. Y en verdad él está en contra de Bolívar en ese momento. Bueno, en ese momento sí, porque justamente... ¿Pero por qué estaba en contra? Porque me quita el Claro, ejército, estaba porque me picado. quita autoridad, porque... Si queremos de alguna manera ir más allá, leer entre líneas o lo que sea, podemos decir que, bueno, sí, Bolívar parece que llegó a Guayana a quitarle todo el liderazgo a Piar. Capaz también para la autoridad suprema que él pensaba que necesitaba tener, probablemente necesitaba tener de un lado apartado a Piar, que además no era un tipo de su misma casta. Por eso tampoco le duele fusilarlo. Por ejemplo, Mariño hizo cosas, quizás que se podrían decir de alguna manera peores, y él no lo fusiló. Porque era mantuano. Santander lo intentó matar. Santander lo intentó matar. Santander sabía que lo iban a matar y no dijo nada. Ajá. Y no lo fusiló. Un blanco como él. Pero a José Prudencio Padilla y a Piar, que uno era blanco y el otro era identificado con los pardos, no, maten a esa gente. Claro. A eso hay que fusilarlo. ¿De qué habla esto? Desde el punto de vista de ahorita es una cosa, wow, qué horrible. En ese tiempo es lo que dije hace un momento. Ese era un hombre de su tiempo. Claro.
Él simplemente, mira, yo no me identifico con negro ni con pardo. Si ese jode mucho, sácalo. Entonces, eso es lo que ocurre con Pierre. ¿Qué pasa? A Pierre después siento yo, si vamos a juzgarlo de alguna manera, si no debió terminar así. A Pierre primero lo mandan a capturar con sus amigos. Ajá. A él le dicen a Bermúdez, que era su principal culebra, pero también plantean a Manuel Cedeño, que era su amigo. Su consejo de guerra eran sus amigos. Brión curazaoleño también. Y Brión era uno de los que estaba en su juicio. Y todos votan y que sí, fusilen. José Antonio Anzoátegui. Ajá. También. De ese tipo. Chamo, Todos votan porque todos quieren estar frío con Bolívar de alguna manera también. Exacto. Querían estar con Bolívar. Y también influye la que no era mantuano. Y también influye mucho eso porque, como te digo, hay otros personajes en la historia que le echaron más vaina a Bolívar, pero que él se quedó tranquilo. Y aquí hay un punto que muchos dudan, que es... Y para sí, cerrar, porque... Sí, exacto, vamos a ir cerrando. Pierre, primo de Bolívar. Dicen Ajá, que Pierre eso era es primo verdad, de Bolívar eso iba a preguntar. y queda grabado, ahí lo que yo iba a decir, que cuando fusilan a Pierre, allá en la Plaza Bolívar, allá en Ciudad Bolívar, Bolívar en la casa del frente escucha los disparos y dice, hoy he derramado sangre de mi sangre. Esto es verídico, muy verídico, ¿qué dices tú? Yo no recuerdo de dónde sale la frase en este momento. Yo no recuerdo si fue Perú de la Croix que lo dice. Hay un libro de Perú de la Croix que es donde salen todas estas declaraciones controversiales de Bolívar. Porque ese es un tipo que estuvo con Bolívar un rato por ahí y él decía, no, yo escribí lo que escuchaba y lo que él me contaba y tal. Entonces, creo, si no me equivoco, creo que es de ahí que sale. Esto se hace popular es por el tema del origen de Pierre. Entonces, sabes que el origen de Pierre se convirtió en un mito, en un asunto, sobre todo por un libro de Herrera Luque. Pierre Caudillo de dos colores, lo iba a recomendar. Francisco Herrera Luque. A mí justamente me lo regalaron de cumpleaños. Muy bueno, muy bueno. Hay que tomar en cuenta algo con Herrera Luque. Yo empecé por ahí. Sí. Herrera Luque fue mi entrada a la historia. Yo también. Entretenido y todo esto, pero luego tienes que comprender, si vas a leer historia, que eso es una novela. Y que Herrera Luque no era un historiador. Sí. Entonces, Eso me dicen. él tiene toda la libertad de escribir lo que quiere. Entonces, esto se hace popular. Fíjate, está bueno contexto aquí. Se hace popular porque, que ven el origen de la vaina. Herrera Luque saca este libro. Pero esa teoría está basada en un historiador que sí era muy respetado aquí, que era Bartolomé Tavera Costa. Okay. Tavera Costa hizo muchos estudios sobre Guayana, sobre Oriente. Bueno, de él existe la historia de Carupa, no existen las de Guayana. Tavera Costa asegura que él tenía la partida de nacimiento de Piar y unos papeles sobre Piar, en donde hablaban que él realmente, y por eso él era catire, que él era hijo de un príncipe portugués con una mantuana de Caracas. Que como a las mantuanas se solía, porque ahí sí hay una cosa que se une con la realidad, que es el hecho de que existían los embarazos fuera del matrimonio en la sociedad mantuana caraqueña, y lo que hacían era mandarte para un convento, a que tú pasaras tu embarazo por allá, y después tú salieras, pero yo estaba de viaje, y el muchacho quedaba en el convento, tal. Tavera Costa asegura que eso fue así, y que esa mantuana era una de las que llamaban, de los apellidos Aristilleta, Jerez Aristilleta, que eran primos de Simón Bolívar. Ok. Esa Aristilleta que estaba embarazada supuestamente de Manuel Piar, también esos Aristilletas son familia, tienen parentesco con Guzmán Blanco. Eso lo sabía. Cuando van a demoler el convento de las Mercedes, que se llama, de la Concepción, lo que hoy es el Capitolio, en Caracas, es un convento. Cuando lo van a demoler, que lo construyó Guzmán Blanco, el cuento es que Guzmán Blanco encuentra, mira, está una prima mía que preñaron y salió Manuel Piar. A ninguna prima mía la van a estar preñando Claro. así, un embarazo así. Entonces ocultan el asunto. Eso es lo que sostiene Tavera Costa. Ahora, luego de eso se hicieron un montón, hay más historiadores, biógrafos de Piar, y ya la convención en este momento es que Piar nació en Curazao. Esa gente fue para Curazao, fue allá a los registros, encontró, mira, si aquí está. Este es el señor, este es el papá. Porque también de él se plantea, fuera de eso, se plantea que era hijo del papá de
José Félix Rivas, de Marcos Rivas. Se plantea que era hijo de Juan Vicente Bolívar. Él tenía más papá que... Sí, bueno, imagínate. Por la de Juan Vicente Bolívar es que sueltan la de que he derramado mi propia sangre. Ah, Y dice, ok. pero que era como un hermano de Bolívar. No, todas estas cosas del origen de Pierre eran difusas, pero en este momento la convención histórica es que ese señor nació en Curazao. Ok. Que era... Entonces, bueno, Bueno. eso, a él lo... la cosa horrible que le hacen a él, que es que luego de fusilarlo desaparecen sus restos, no existen los restos de Pierre. Así, eso lo quería mencionar, no existen los restos de Pierre. Todavía puedes visitar, se puede visitar en Ciudad Bolívar El paredón, ¿no? muy bueno, yo tengo una foto ahí, el paredón donde todavía están las balas, no las balas, pero las marcas de los disparos cuando fusilaron a Pierre. Cónchale. Así, en la catedral. Bueno, existe Entonces- Ciudad Piara allá también. Bueno, Así es. Se le hizo ese homenaje. Para cerrar, de verdad que demasiado interesante. Yo me quedé con más ganas. Yo te iba a deberíamos preguntar hacer más otro cosas. episodio. No, cuando pero, quieras. pero yo dije, es que hay tantas cosas para hablar de la historia de Venezuela, de Miranda, de Pierre, de Paz, de Santander. Incluso te iba a plantear algo sobre la Gran Colombia como concepto. Pero bueno, ya para otra Cuando oportunidad. quieran, cuando quieran, Otra oportunidad, estamos sí, para dejarlo también en la duda, ¿no? Entonces, de qué van eso. a hablar. Pues bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, tú te presentas en Pispa, ¿no? Sí, claro, yo, bueno, además de leer un poquito de historia y contarlo por ahí por mis redes y tal, si yo hago comedia, hago stand-up, tengo cada 15 días un show en Pispa. Ok, vayan a verlo, Se compra llama las Comedia, entradas. Sí, lléguense. Ahorita están en entrada libre. Se pueden llegar. Y bueno, por mis redes sociales también se enteran, no nada más de mis fechas por ahí contando chistes, que no tienen nada que ver con la historia, los chistes. Son otros chistes. Pero también por mis redes pueden ver contenido que hago de divulgación. Todas estas cosas que contamos aquí. Sí, yo Excelente. te he visto y sí. Vamos a dejar sus redes Sí. aquí abajo. También las Deberían. nuestras. Y las nuestras también para que nos sigan también a nosotros. Y bueno, Denle me gusta también al video, suscríbanse por favor, ya vamos a llegar a los 100 suscriptores. Bien, Entonces, bueno. bien. muchísimas gracias, Orián. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Y Igual bueno, a ti. muchas gracias por vernos. Gracias por vernos. Hasta luego.